Este 20 de julio se conmemora un año más de la culminación del peregrinaje terreno del Papa León XIII, y por eso en esta ocasión les doy a conocer 14 datos sobre el Papa de los Trabajadores, y también como homenaje al 267º sucesor de San Pedro, Papa León XIV. Sean bienvenidos. Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci nació en Carpineto Romano, que está ubicada a unos 60 kilómetros al suroeste de Roma, el 2 de marzo de 1810, siendo el sexto de los 7 hijos del conde Domenico Ludovico, quien era de familia noble de Siena, coronel del ejército francés bajo Napoleón, y su esposa Anna Francesca Prosperi Busi. Procedía de una familia perteneciente a la pequeña nobleza romana, pero de costumbres austeras, perteneciendo su madre a la Orden Tercera de San Francisco, orden en la que él acabaría ingresando en 1872, después de haber sido obispo y cardenal. Ya desde niño, Gioacchino Pecci había cultivado la amistad con frailes de la Orden Primera, tanto así que ya de papa promulgó una nueva regla para la Tercera Orden franciscana, que simplificaba y modernizaba las normas anteriores, adaptándolas a las realidades sociales del momento. Esto facilitó la afiliación de más personas a la orden y promovió su expansión por diferentes países. La Tercera Orden Franciscana, fundada por San Francisco de Asís, está compuesta por laicos que buscan vivir el Evangelio según el carisma franciscano en medio del mundo. Junto con su hermano mayor Giuseppe, estudió en el Colegio Jesuita de Viterbo hasta 1824. Le gustaba el latín y se sabe que escribió sus propios poemas en latín a la edad de 11 años. En 1824, él y Giuseppe fueron llamados a Roma, donde su madre agonizaba. El conde Pecci quería que sus hijos estuvieran cerca tras la pérdida de su esposa, por lo que se quedaron con él en Roma y asistieron al Collegium Romanum jesuita, donde destacó en química, matemáticas y física, y con ocasión del jubileo de 1825, promulgado por el Papa León XII, el joven Pecci fue el encargado de hablar ante el Papa, representando a su colegio, en lo cual también recitó unos versos en latín, el cual sorprendido el Papa, y como muestra le regaló una medalla de plata. A sus 18 años, Vincenzo se decidió por el clero secular y Giuseppe entró a la congregación de los jesuitas. A los 26 años recibió su doctorado en teología y doctorados en derecho civil y canónico en Roma. Al año siguiente, el Papa Gregorio XVI nombró a Pecci prelado personal, incluso antes de ser ordenado sacerdote, el 31 de diciembre de 1837. Al poco tiempo el Papa nombró a Pecci legado papal, o sea, administrador provincial en Benevento, la provincia papal más pequeña en ese entonces, y a sus 31 años fue enviado a Perugia, y 2 años después fue nombrado nuncio en Bélgica, y consagrado como arzobispo, allí permaneció por 3 años, ya que en 1846 volvió a Perugia como arzobispo, donde permaneció 31 años. Es allí donde fundó refugios para niños, niñas y ancianas sin hogar. A lo largo de su diócesis abrió sucursales de un banco, Monte de Piedad, que se enfocaba en personas de bajos ingresos y proporcionaba préstamos a bajos intereses. Creó comedores populares que eran administrados por los capuchinos. En el consistorio del 19 de diciembre de 1853 fue elevado al colegio cardenalicio como cardenal presbítero de San Crisógono. Contaba con 43 años
y en vista de los continuos terremotos e inundaciones, donó todos los recursos para las festividades de su ascenso a las víctimas. Gran parte de la atención pública se centró en el conflicto entre los estados pontificios y el nacionalismo italiano, que apuntaba a la aniquilación de los estados pontificios para lograr la unificación de Italia. En agosto de 1877, tras la muerte del cardenal Filippo de Angelis, el Papa Pío IX lo nombró camarlengo, lo que exigía residir en Roma, ya que su función corresponde verificar la muerte del Papa y también destruir el anillo del pescador, que simboliza el fin de su autoridad, tal como lo realizó en efecto a los 6 meses de su nombramiento. Después de casi 32 años de pontificado, el Papa Pío IX falleció el 7 de febrero de 1878. De los 64 cardenales electores elegibles, asistieron todos menos 3. En el cónclave, los cardenales abordaron diversas cuestiones y debatieron temas como las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Europa, en particular en Italia, las divisiones en la Iglesia y el estatus del Primer Concilio Vaticano. También se debatió la posibilidad de trasladar el cónclave a otro lugar, pero Pecci, en su calidad de camarlengo, decidió lo contrario. El 18 de febrero de 1878, el cónclave se reunió en Roma. Fue la primera elección de un papa que no gobernaría los estados pontificios y la primera en reunirse en el Palacio Apostólico en el Vaticano, ya que el lugar utilizado anteriormente en el siglo XIX era el Palacio del Quirinal. Era ahora el Palacio del Rey de Italia. El cardenal Pecci fue elegido en la tercera votación y eligió el nombre de León XIII. Fue coronado el 3 de marzo de 1878, es decir, al día siguiente de cumplir 68 años de edad. El Papa León XIII siempre tuvo el deseo de acercar la Iglesia a las realidades cambiantes del mundo en el que vivió. Escribió y publicó 85 encíclicas. La encíclica es un documento que el Papa, como cabeza de la Iglesia, dirige a todos los obispos y a través suyo a todos los fieles, sobre materiales doctrinales, morales o de interés social. El término no es de origen eclesiástico, sino civil, y fue utilizado por vez primera en el siglo XVIII por el Papa Benedicto XIV. Sin embargo, ha llegado a ser conocido como un instrumento para dar a conocer el pensamiento y las enseñanzas de los pontífices sobre materias de singular importancia. Las encíclicas son conocidas por las primeras palabras de su encabezamiento. León XIII escribió 11 encíclicas también que recomienda el rezo del rosario. Y además está la atención pastoral que muestra a ciertos países donde la Iglesia atraviesa una situación difícil. La Rerum Novarum, de latín de las cosas nuevas, enunció la postura católica de finales del siglo XIX sobre la justicia social, especialmente en relación con los problemas creados por la Revolución Industrial, y enfatizó el derecho de la Iglesia a pronunciarse sobre cuestiones sociales, en relación con las cuestiones morales. También se considera la primera encíclica social, una carta pastoral que aborda un problema social actual, específico. Muchos papas de los siglos XX y XXI han promulgado encíclicas que amplían la enseñanza de la Rerum Novarum. Una preocupación particular de esta encíclica es la amenaza del socialismo, que debe ser rechazada rotundamente, ya que solo perjudica a quienes parecería beneficiar, es directamente contrario a los derechos naturales de la humanidad e introducirla confusión y desorden en el bien común, es lo que menciona.
Basándose en las escrituras y los escritos de Santo Tomás de Aquino, la Rerum Novarum identifica el derecho de la propiedad privada como la base sobre la que debe asentarse la solución a los problemas sociales en cuestión. Sin embargo, el documento afirma el deber ciudadano de defender el bien común, especialmente de la riqueza privada. Por eso los puntos principales de la Rerum Novarum son: primero, la necesidad de la propiedad privada, que el documento define, o defiende, mejor dicho, como un derecho natural. Segundo, la dignidad del trabajo y de los trabajadores. Tercero, las responsabilidades mutuas de empleadores y trabajadores, incluido el derecho de los trabajadores a un salario justo y su deber de respetar la propiedad de sus empleadores. Cuarto, el derecho de los trabajadores a organizarse y formar sindicatos. Quinto, el papel del Estado en la protección de los derechos de todos los ciudadanos, especialmente los pobres y vulnerables, y en garantizar a los trabajadores un salario digno y condiciones de trabajo tolerables. El papel de la Iglesia en el reconocimiento de los cambios sociales, sirviendo como autoridad moral y cuidando a los pobres, también la falsa solución que ofrece el socialismo y la necesidad de colaboración para lograr y mantener la armonía social. La encíclica termina con otro llamado a los obispos que dice textualmente: no dejen nunca de inculcar a los hombres de toda clase, tanto a los altos como a los humildes, las doctrinas evangélicas de la vida cristiana, y procuren por todos los medios a su alcance asegurar el bien del pueblo. La ley de matrimonio civil aprobada en 1902 bajo el gobierno del general Alfaro estableció el divorcio, pero con una causa limitada, el adulterio femenino. Con esto, le arrebató a la Iglesia la facultad exclusiva de regular el matrimonio. Como respuesta, el 24 de diciembre de 1902, el Papa publicó su encíclica Dum Multa Tristitia, en español, con mucha tristeza, en la que rechaza del mismo modo el divorcio, que supone un ataque a la disciplina de la Iglesia. Ante esta situación, exhorta a los obispos para que, evitando todo desánimo, aumenten su celo en la enseñanza del pueblo cristiano, para que, manteniendo el respeto debido a los gobernantes, sean fieles a las enseñanzas de la religión y moral cristiana. Termina el Papa la encíclica recomendando a los obispos que eleven fervientes oraciones al Sagrado Corazón de Jesús, a quien el pueblo del Ecuador está solemnemente consagrado, pidiéndole que conceder tiempos más felices a la Iglesia del Ecuador. Como Papa, ejerció toda su autoridad para revitalizar la teología de Tomás de Aquino. El 4 de agosto de 1879, León XIII promulgó la encíclica Aeterni Patris, Padre Eterno, que más que cualquier otro documento, sentó las bases para el resurgimiento del tomismo, el sistema teológico medieval basado en el pensamiento de Tomás de Aquino, como sistema filosófico y teológico oficial de la Iglesia Católica. Debía ser normativa no solo en la formación de sacerdotes, sino también en la educación de los laicos en las universidades. León también fundó la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino en 1882 y su Facultad de Derecho Canónico en 1896. También decretó que la consagración de toda la humanidad al Sagrado Corazón de Jesús se llevaría a cabo el 11 de junio de 1899, como fue en efecto. A León XIII se le atribuyen grandes esfuerzos en el ámbito del análisis científico e histórico. Abrió los archivos vaticanos e impulsó personalmente un estudio científico exhaustivo de 20 volúmenes sobre el papado, realizado por Ludwig von Pastor, historiador austriaco. Además, es el primer papa en que su voz fue grabada en fonógrafo y también el primero en ser filmado. A lo largo de su pontificado, León XIII elevó a 147 cardenales en 27 consistorios,
Si bien el límite del colegio cardenalicio se había fijado en 70 desde el papado de Sixto V, León XIII nunca superó ni alcanzó el límite, acercándose solo a 67 en 1901. Entre los cardenales notables que elevó, nombró a John Henry Newman como cardenal, mientras que también elevó a su propio hermano Giuseppe Pecci, aunque no como un acto nepotista, se basó puramente en la recomendación y el mérito. En el mismo consistorio, en 1893, elevó a Giuseppe Melchiorre Sarto al cardenalato, quien sería su sucesor inmediato, convirtiéndose en el Papa Pío X en 1903. De los 147 cardenales que elevó, 85 eran italianos, ya que León XIII nombró cardenales de fuera de Europa, incluidos los primeros cardenales de Australia. Durante su pontificado, León XIII celebró 4 ceremonias de canonización, en las cuales 12 personas fueron declaradas santas, entre ellas, el 15 de enero de 1888, a los jesuitas San Pedro Claver, quien debido a su vida y obra se convirtió en el santo patrón de los esclavos de Colombia y el ministerio a los afroamericanos, y Alfonso Rodríguez, que sirvió con tal amor que el acto de abrir la puerta se convirtió para él en un gesto sacramental. El 24 de mayo de 1900, a San Juan Bautista de la Salle, fundador de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, y a Santa Rita de Casia, quien en su ceremonia de canonización se le confirió el título de patrona de las causas imposibles. Además de los cardenales que conoció, que hablamos en el anterior punto, también conoció a otras personas que con el tiempo llegarían a su ejemplo de vida a los altares, como por ejemplo a San Juan Bosco, que tuvo la primera audiencia privada con León XIII el 16 de marzo de 1878. El pontífice aceptó ser el primer cooperador salesiano. Trató siempre al santo con cordialidad, cosa insólita en aquel papa, de aspecto más bien grave y poco expansivo. A él se debe el que en 1884 se le concediera a la sociedad salesiana todos los privilegios que ya tenían los redentoristas, aunque se solían conceder después de muchos años de méritos y de trabajo, pero eran absolutamente necesarios para la congregación de Don Bosco, que estaba teniendo un rápido y prodigioso desarrollo. Erigió el primer vicariato apostólico confiado a los salesianos, nombrado el primer obispo en la persona de Monseñor Cagliero. En la primera audiencia a Don Rúa, sucesor de Don Bosco, le manifestó su convicción de la santidad de Don Bosco y le dio abundantes consejos para la consolidación de la sociedad. En 1880, la madre Cabrini fundó el Instituto de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Quería ser misionera y pidió consejo al Papa León XIII. Según su biografía, dice: ella y sus hermanas querían ser misioneras en China. Visitó Roma para obtener una audiencia con el Papa León XIII. El Papa dijo a Francisca que no fuera a Oriente, sino a Occidente, a Nueva York, y no a China, como ella esperaba. Debía ayudar a los miles de inmigrantes italianos que ya estaban en Estados Unidos. Fue declarada santa el 7 de julio de 1946 por el Papa Pío XII, y 4 años después se la proclamó a la Madre Cabrini la santa patrona de los inmigrantes, y en 1952 el American Committee on Italian Migration de Nueva York la declaró la inmigrante italiana del siglo. Y tenemos también a los 15 años, en peregrinación a Roma, la joven Teresita, durante la audiencia con el Papa, ella suplica a León XIII le deje entrar al convento carmelita, lo cual le han impedido por su joven edad. Teresita relata este hecho en su autobiografía y escribe: me miró fijamente, pronunció estas palabras y acentuando cada sílaba: ve, entrarás si Dios quiere. Poco tiempo
Después lo logró y recibió el nombre de Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, conocida hoy como Santa Teresita, patrona de las misiones. El Papa Agatón era nacido en la localidad siciliana de Palermo, de la que es patrón, en el año 577. Fue elegido Papa en el 678, con 101 años, muriendo en el 681. Pero lo más curioso es que fue ordenado solo un año antes de su elección papal, ya centenario. Es el Papa más longevo que ha tenido la Iglesia Católica. El segundo en la lista es Benedicto XVI, elegido en 2005, a los 78 años, y renunciando a los 85 años de edad, convirtiéndose en Papa emérito hasta su fin terreno que se dio el 31 de diciembre de 2022, falleciendo a la edad de 95 años con 259 días. Y el tercero en la lista es el Papa León XIII, elegido a sus 67 años, en 1878, falleciendo a los 93 años con 140 días. También no podemos dejar de lado en el tercer lugar en ser el Papa con más largo pontificado. El primero lo lidera Pío IX con 31 años, 7 meses y 22 días en la silla de San Pedro. Luego está San Juan Pablo II con 26 años, 5 meses y 18 días. Y el Papa León XIII con 25 años, 5 meses y 1 día. Hacia el final de su vida, León XIII recurrió a un bastón con empuñadura de oro para pasear, ya que a menudo le resultaba difícil. Si bien León XIII era capaz de caminar sin él, solo lo hacía si se sentía realmente cómodo. Cuando corrían rumores sobre su salud, León XIII era conocido por caminar con picardía y a paso rápido para disiparlos. León XIII contrajo un resfriado mientras paseaba por los jardines vaticanos el 3 de julio de 1903. Sin embargo, su estado empeoró rápidamente hasta el punto de contraer neumonía. Esa noche se acostó de inmediato y perdió el conocimiento. En un principio, el Papa rechazó el deseo de su médico de obtener una segunda opinión de un colega, insistiendo en un médico que lo había atendido previamente en 1899, cuando sufrió una enfermedad grave. Cuando el médico fue llamado de inmediato a la cabecera del Papa, determinó que el aceite de ricino le había causado malestar estomacal, y agravado su estado, los sobrinos del Papa fueron notificados de inmediato de la enfermedad de su tío, al igual que los cardenales Mariano Rampolla del Tindaro y Luigi Orella di Santo Stefano, en sus funciones de secretario de Estado y camarlengo, respectivamente. El 4 de julio, el Papa hizo su última confesión al cardenal Serafino Vanutelli y posteriormente apenas pudo recitar la profesión de fe. Ese mismo día, experimentó pérdida de apetito y dificultad para respirar. El 5 de julio, el médico informó que la hepatización afectaba a los lóbulos superior y medio del pulmón derecho, mientras que León XIII sufría de considerable debilidad cardíaca y dificultades respiratorias, aunque informó la ausencia de fiebre o ataques de tos. Ese mismo día, tras haber recibido los sacramentos, el Papa dijo: «Estoy cerca de mi fin. No sé si todo lo que he hecho ha sido bueno, pero ciertamente obedecí a mi conciencia y a nuestra fe». El 6 de julio de 1903 le administraron una inyección para aliviar el dolor que experimentaba, mientras se informaba que la neumonía que había contraído comenzaba a extenderse al pulmón izquierdo. El Papa, con pulso imperceptible, pasó una noche sin descanso, y sus médicos le administraron oxígeno. Al recibirlo, León XIII respondió: «Eso está mucho mejor. Antes sentía que había perdido la libertad». Esa mañana insinuó a quienes lo acompañaban que preferiría que el cardenal Girolamo Maria Gotti lo sucediera en el siguiente cónclave. Cuando los médicos le ordenaron reposo
Para no agravar aún más su precaria salud, León XIII dijo: «Si tan solo sirviera de algo, pero no creo que lo fuera. El breve resto de mi vida debo dedicarlo a la Iglesia de Dios, no a mi propia y precaria comodidad». El Papa perdió el conocimiento, pero despertó para recibir los sacramentos a las 9, antes de pasar otra noche de insomnio, maravillándose. Hágase la voluntad de Dios. ¿Quién lo hubiera creído cuando hace solo 10 días presidía un consistorio público? León XIII durmió solo 3 horas, pero un fuerte dolor lo despertó de inmediato, quejándose de dolor a ambos lados del tórax, que obligó a los médicos a mover su frágil cuerpo para mayor comodidad. Su situación ya había sido crítica esa tarde cuando le administraron la extremaunción, mientras sus médicos le informaban de su repentino deterioro. El 7 de julio, el débil Papa pidió que le abrieran las contraventanas de su ventana diciendo: «Deseo ver una vez más, quizá por última vez, los rayos del sol». En las noches siguientes el Papa sufrió varios ataques de tos y sudó profusamente debido a la fiebre creciente. El 10 de julio se sintió ligeramente mejor y pudo recibir a un grupo de peregrinos húngaros. Sin embargo, el Papa estaba exhausto y se desplomó después de la reunión. El estado de León XIII se deterioró aún más hasta que falleció a las 3:55 del 20 de julio de 1903, susurrando una bendición final antes de morir. Sin embargo, las autoridades vaticanas indicaron la hora de su fallecimiento como las 4:04 de la tarde, momento en el que se confirmó oficialmente el fallecimiento del Papa. Oficialmente, León XIII falleció de neumonía, seguida de pleurosia hemorrágica. León XIII fue el primer Papa que nació en el siglo XIX y también fue el primero en morir en el siglo XX. Fue enterrado brevemente en la Basílica de San Pedro tras su funeral. Posteriormente fue trasladado a la Basílica de San Juan de Letrán, su catedral como obispo de Roma, iglesia por la que sentía un especial interés. Fue trasladado allí a finales de 1924. León fue el último papa que no fue enterrado en la Basílica de San Pedro hasta que el Papa Francisco fue enterrado en Santa María la Mayor en 2025. El tercer cónclave del siglo XXI se celebró los días 7 y 8 de mayo de 2025 para elegir al nuevo Papa que sucedería al Papa Francisco, fallecido el 21 de abril en curso. De los 135 cardenales electores elegibles, asistieron todos menos 2. En la cuarta votación, el cónclave eligió al cardenal Robert Francis Prevost, prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Tras aceptar su elección, adoptó el nombre de León XIV. En un discurso ante los miembros del Colegio Cardenalicio 2 días después de su elección, el pontífice explicó que la elección de su nombre papal refleja su compromiso con las causas sociales defendidas por León XIII, que durante el siglo XIX fue un decidido defensor de los derechos de los trabajadores. Aquí sus palabras. Diverse le ragioni, però principalmente il Papa Leone XIII, infatti, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia. No olviden de compartir este video en sus redes y suscribirse al canal. Con paso firme hoy, llegaremos lejos mañana. Hasta la próxima ocasión.